Hola a todos, mi nombre es Eduardo Mora y en este video veremos aquellas capas necesarias que se ubican inmediatamente abajo de nuestro piso terminado. Bienvenidos. En videos anteriores observamos la necesidad de llegar a determinar el nivel de piso terminado y aquí lo vemos siendo en un perfil. Esta misma construcción podríamos decir que es esta en un 3D, miremos acá. Aquí observamos lo que es conocido como las zapatas. Esto es para un sistema de cimentación, lo que llamamos con zapatas aisladas, que viene a ser como el típico cuando de alguna manera el terreno natural, este terreno, o el terreno, perdón, que sirve de soporte a nuestra cimentación, tiene unas características favorables, de manera que las cargas se pueden concentrar en los puntos donde descansan lo que llamamos las zapatas. Bien, seguidamente hacia arriba pues tenemos los pedestales, que es la unión entre zapata y viga de cimentación. La viga de cimentación son estos elementos horizontales que vemos acá, y elementos verticales. A continuación pues tenemos las columnas y luego tenemos nuevamente las vigas. Hay quienes las llaman vigas de amarre. Depende de la función, pueden ser unas vigas secundarias, principales, pueden ser viguetas, pero bueno, en este caso vamos a llamarlas vigas de amarre para poderlas diferenciar de alguna manera. Aquí esta capa en azul, ya les explicaré. En este momento esta capa azul corresponde a una subbase granular, que ya tocaremos el tema, y esto que está en negro viene a ser la cara exterior de nuestro muro, o el muro que estemos levantando, que para el caso que se muestra es un muro perimetral. No hemos levantado los demás muros, pues aquí ejemplo iría otro muro, y pues dependiendo, como en este caso es mostrar las diferentes, cómo está compuesta nuestra estructura, pues la intención es solo colocar uno que otro de los elementos. Seguimos. Ahora seguimos con nuestro perfil y vemos que tenemos básicamente nuestro nivel de piso terminado, que habíamos indicado ese piso terminado en unos videos anteriores con el nivel más 15, ¿cierto? Y aquí lo está señalando y está diciendo pues básicamente que mi nivel, ahí está el piso ya terminado en buena teoría, que generalmente puede ser un enchape, una loseta, puede ser una tableta. Para este caso hemos dicho, según lo que está demarcando aquí nuestro siguiente nivel, que es 0,14, quiere decir que entre 14 y 15, que solo hay 1 o 0,1, bueno, estas medidas primero que todo están dadas en metros. Entonces la diferencia entre 0,14 y 0,15 pues evidentemente es 1 centímetro, ¿de acuerdo? Entonces vemos que entre 14 y 15 tenemos 1 centímetro. Ese vendría a ser el espesor de nuestro terminado de piso, de nuestro enchape, ¿sí? Entonces, si vemos el siguiente nivel, notamos que es 0,14. 0,14. Bien, ese 0,14 entre 10 y 14, pues evidentemente tenemos 4 centímetros. Y básicamente lo que está indicando o nos está referenciando es que antes del enchape de piso, el terminado de 1 centímetro, tenemos una capa de 4 centímetros, que vendría a ser esta como tal. Y generalmente esa capa se llama o es conocida como el mortero de nivelación. Notemos ahora que entre 0,00, el nivel 0 de nuestra construcción, y el nivel 0,10, pues tenemos otros 10 centímetros. Y esos 10 centímetros, mire que empiezan justo en este punto y viene a ser básicamente esta capa. Esta capa es la que conocemos como el antepiso. El antepiso generalmente es una placa de concreto, esta placa, y básicamente es el elemento de soporte que de alguna manera va a distribuir en nuestra siguiente capa, digamos, las cargas que van a presentarse justo arriba de nuestro piso terminado. Entonces, si nos damos cuenta y seguimos con la secuencia aquí de cotas entre 0 y 0,25 negativo, pues vemos una capa de 25 centímetros, y lo que está señalando pues básicamente es el final de lo que es nuestra viga de cimentación.
esta viga de cimentación aquí tendría continuidad. Yo no la dibujo, o la he ocultado básicamente porque necesito de alguna manera también que se muestre solo esta franja azul de la cual no he hablado hasta ahora. Pero bien, entonces nuestra viga de cimentación iría desde acá hasta acá básicamente. Ahora, la franja que vemos ahí en azul, que está justo debajo, esta es la franja del antepiso de 10 centímetros. Entonces la franja que está aquí en azul es lo que comúnmente conocemos como una subbase granular, ¿sí? Y esa subbase básicamente es como una especie de capa entre el concreto, que es este, y lo que es el relleno o el material que está soportando el área amplia de los que corresponde a los antepisos. Entonces de alguna manera sirve como las veces, esas subbases me sirve como de colchón y también me sirve para de alguna manera separar lo que es el elemento de concreto, que generalmente también se le coloca de pronto una malla electrosoldada o un acero de menor calibre, pero para separar el concreto básicamente del terreno natural. Bien, debajo entonces de todo esto, como se nota, mire, aquí tenemos el menos 1,20 hasta 1,45, la diferencia serán 25 centímetros, esto supuestamente, y corresponde al grosor o el espesor o la altura de mi zapata. Seguidamente, después de la zapata, ya aquí no está dibujado, pero lo voy a rayar. Esto viene a tener un mortero de nivelación, perdón, un concreto pobre, cuyo objetivo básicamente es separar el terreno natural, este terreno natural o terreno mejorado dependiendo de la necesidad de el concreto que voy a instalar, que viene a ser el concreto de mi zapata. Este concreto pobre generalmente es de 5 centímetros, generalmente. Ahora vámonos aquí a esta zapata, vamos a suponer que aquí está mi concreto pobre y aquí podemos tener una subbase granular si lo requiere, si este terreno no es lo suficientemente portante y requiere mejorar de alguna manera, la subbase es una buena alternativa. Entonces uno en teoría debería haber excavado de esta manera, listo, excavamos, llegamos al terreno que tiene la capacidad que requiere mi edificación, mi construcción menor, y si no es necesario, pues inmediatamente se coloca lo que es el solado, este solado o mortero o perono concreto pobre, viene a ser este, ¿de acuerdo? Si se requiere mejorar ciertas características o mejorar la capacidad del suelo, pues se le aplica esta subbase, que algunos incluso le colocan es un mortero 1.4, 1.5, que hace las veces de subbase y es mejorar la capacidad de la superficie del terreno que va a recibir la zapata como tal, ¿sí? Si hacemos aquí un concreto pobre o un mortero, digamos, que hace las veces de la misma, que hace la función de la subbase, pues ya este concreto que tenemos aquí como concreto pobre o concreto de limpieza, este mismo mejor dicho, pues ya no sería necesario porque la anterior capa que ya se ha instalado pues haría la doble función. Finalmente esta subbase pues evidentemente va a quedar soportada sobre el terreno que hayamos ubicado, mejorado, no sé, dependiendo. Este terreno básicamente lo que queremos es que tenga una capacidad razonable, pensando en qué tipo de cargas vamos a tener acá, básicamente, porque normalmente esta losa no se diseña como para que trabaje a flexión. Entonces esta losa es simplemente un elemento rígido que sirve para soportar cargas, pero cargas típicas en lo que es la edificación o la construcción. Si por alguna razón se requiere que esta losa trabaje por sí sola, no dependa de este terreno, pues ya habría que diseñarla y reforzarla para que tenga unas características o una capacidad de resolver ante necesidades de cargas que puedan presentarse acá. Dígase, por ejemplo, un carro, no sé, que sea una bodega,
ese tipo de cosas, entonces hay que entrar a resolver mejor la capacidad de la placa, siempre que el suelo no tenga la suficiente capacidad de soportar, o que se pueda haber afectado, digamos, por asentamientos de alguna manera, o que sea un suelo blando de alguna forma y que no tenga la suficiente capacidad. De no considerarse eso, por ejemplo, entonces si yo por alguna razón dejo aquí que mi suelo tiene cierta irregularidad, o perdón, cierta incapacidad, digámoslo así, de resolver o de soportar cargas, pues cuando yo le coloque aquí mi placa, o mis placas, o digamos mis capas, ya las que hemos hablado, y aquí le coloque un vehículo lo suficientemente cargado, no sé, un vehículo, puede ser cualquier cosa, algo, pues esto muy seguramente, esto se me va a deflectar, va a buscar hacer esto, y evidentemente se van a mostrar las grietas en mi placa. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente capacidad. Entonces sí es importante que este suelo, el que me va a soportar la placa como tal, sea de la capacidad requerida, que tenga las características necesarias para poderse desenvolver ante esas solicitaciones. Y pues ni se diga lo que queda aquí abajo de las zapatas, que debe ser de una capacidad que de tal manera que la carga que transmite mi zapata pues sea soportada por el suelo, y si se va a ver de alguna manera, se va a mostrar algún asentamiento, pues el asentamiento sea tal cual como se ha previsto dentro de los cálculos o dentro del criterio de quien ha desarrollado el diseño, ¿no? Eso básicamente para considerar. Entonces ya tenemos niveles de piso terminado y cada una de las capas hacia abajo que se requieren para tener una construcción en condiciones adecuadas dependiendo de las necesidades. Bien, eso es todo. Muchas gracias.